Dios les bendiga en este día precioso y estamos eh, 5 de enero del 2022. Qué rápido se está yendo el tiempo y de veras que me quedo admirado de llegar un año más y es una gran bendición poderte dar esta palabra. En este momento estamos en Juan 8:31 dice la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Espero en Dios que en este año 2022 tú conozcas la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo. Él es el camino, dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Así que mis queridos amigos, espero que este 2022 tú conozcas la verdad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos como siervo inútil, reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada, que sin tu verdad, sin tu palabra, Señor, somos hombres muertos. Padre, en el nombre de Cristo me pongo en tus manos, esperando que sea usted hablando a través de estos labios. Señor, úsame como ese instrumento, Padre, para dar tu palabra. Señor, y que todos los que vayan a ver este video sean bendecidos en este 2022, Padre, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado y entiendan que hay una sola verdad y esa verdad eres tú, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por verme permitido en esta mañana hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús yo te pongo este video en tus manos. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos amigos, estamos en Juan 8:31 y en Juan 8:31 dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que, que habían creído en él. ¿Qué les dice Jesús a los judíos? Les dice así: si vosotros permaneceis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no hayan lugar en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí Jesús les está aclarando, ¿verdad? En el versículo número 31, 8:31 dice: y entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Estos judíos no estaban creyendo. Se les dijo que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les está diciendo? Si ustedes de verdad creen en mi palabra, ustedes son mis discípulos, verdaderamente son mis hijos, verdaderamente ustedes son salvos. Pero en el 32 dice: y conoceréis, le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. O sea, si permanecen en mi palabra, ustedes van a conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer libre. El 33 le dijo, en el 33 vemos cómo los discípulos le responden, le contestan a Jesús y le dicen, le respondieron: linaje de Abraham somos. ¿Qué le dicen los judíos? Nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ah?
Ellos se creen que ellos no han sido esclavos, que ellos son linaje de Abraham. Estaban completamente equivocados. Le dice, ¿cómo dices tú seréis libre? ¿Por qué nos dice que seremos libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? Pero Jesús le dice en el 34, es lo hermoso de la escritura. ¿Qué le dice en el 34? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Estos discípulos no entendían eso. Jesús les dijo, si ustedes siguen practicando el pecado, si siguen viviendo en el pecado, esclavos del pecado son. Jesús les estaba hablando que ellos estaban todavía en pecado, ¿sí? Así que si usted dice en esta mañana, yo soy esclavo, soy hijo de Dios, yo conozco a Dios, pero si usted sigue viviendo en el pecado, usted todavía sigue siendo esclavo del pecado. Tenemos que venir a Cristo y pedirle perdón y decirle, Señor, límpiame, te reconozco mis caminos. Y el 35 dice, esclavo, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué le dice? Si tú sigues siendo esclavo del pecado, tú no vas a quedar en la casa de Dios para siempre. Tú no entrarás al reino de Dios. Porque dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo tiene que irse. Aquellos hombres que eran esclavos en aquellos tiempos, tenía que llegar un día que iban a ser libres de esa esclavitud. No quedan en casa. ¿Y qué les dice? El hijo sí queda para siempre. ¿Qué le dice? Todos los que son hijos, ellos sí estarán siempre conmigo. Heredarán el reino de Dios para siempre. Y le dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Qué les dice Jesús? Si yo los liberto a todos ustedes, van a ser verdaderamente libres. Ya no van a ser esclavos del pecado. Pero como dice el 37, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Qué le dice Jesús a esta gente? Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué? ¿Y qué les dice? Porque mi palabra no haya cavidad, no haya lugar en vosotros. La palabra de Dios no haya lugar en el corazón de un hombre que es esclavo del pecado. No haya lugar. Un esclavo no puede estar escuchando esta palabra porque es esclavo del pecado. Estas palabras le queman el corazón, le queman, lo lastiman. ¿Por qué? Porque le está hablando de su pecado. Amigo, espero que en este 2022 tú seas libre por la verdad que es la palabra de Dios. Dice, porque mi palabra no haya lugar, cavidad. Lugar y cavidad es lo mismo. No haya lugar en vosotros. Mis palabras no hayan lugar en vosotros. Cuando hablamos la verdad a una persona, esta persona no abre su corazón, no hay lugar para la palabra de Dios y se molesta. Cuando nosotros le testificamos a una persona, arrepiéntate de tus malos caminos para que tengas parte con Dios. La persona piensa, yo soy hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. La gente piensa de esa manera, que todos somos hijos de Dios, y no es cierto. Hijo de Dios solamente dice el que guarda mi palabra. Si vosotros permaneces en mi palabra, si tú permaneces en la palabra de Dios, tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Qué tenemos que hacer para ser verdaderamente hijo de Dios? Que la palabra de Dios haya lugar en nuestros corazones. Que Dios pueda transformar tu vida, que tú le abras tu corazón a Dios a través de su palabra. Porque si no, entonces tú eres esclavo del pecado. ¿Y qué le dice en el 38? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre.
¿Qué les dice Jesús? Yo lo que les estoy hablando a ustedes es cerca de lo que ya vi con mis ojos, de lo que estoy viendo con mis ojos. Ajá. Jesús no le estaba hablando algo que él había oído. Jesús conocía al Padre, pues venía del Padre. Él conocía y le había visto. Nadie le ha contado a Jesús. Jesús ve al Padre. Por eso dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Solamente lo que habían oído a través de los profetas, que había un Dios. Solamente eso hacían, pero no lo habían visto. Estaban como Jod. Jod de oída los había oído, mas sus ojos no le habían visto. Nomás de oído escuchaba la palabra, escuchaba que había un Dios y él temía eso. Pero cuando Jod fue probado, cuando Jod pasó por toda la prueba, ahora dice Jod, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros vamos a ver al Padre, cuando estamos en una tribulación y vemos cómo el Señor nos saca adelante, cómo Dios no nos deja solos, sentimos su presencia en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad. Allí podemos ver, Jesús venía del cielo, Jesús es Dios. Jesús sabía, lo había visto, tenía poder, era Dios. Yo dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. O sea, Jesús les dice, yo no tan solo le he oído, sino también le he visto. Y vosotros habéis, dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Solamente hacían lo que habían oído y habían oído equivocadamente. Eran gente que decían, nosotros tenemos un padre y el padre es Abraham, pero querían matar a Jesús, no podían entender. ¿Por qué no podían entender lo que Jesús les hablaba? Porque eran esclavos del pecado. Ellos todavía no habían sido abiertos sus ojos espirituales, estaban muertos en sus pecados y delitos. Por eso Jesús le dijo, esclavos del pecado sois. ¿Sí? Si el Hijo no los libertare, no serás verdaderamente mis discípulos. Amigo, que en este 2022 espero que Dios te pueda libertar de todos tus pecados. Si verdaderamente tú dices que conoces a Dios, bien hace como dice Santiago 2, 19. ¿Qué dice? Si tú dices que crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan, pero no se convierten, no dejan sus malas vidas. Ellos siguen en el pecado, los demonios nunca se arrepienten y sí tiemblan delante del Señor porque lo conocen. No basta con solo conocerlo, sino en la verdad necesitamos arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, que necesitamos a Cristo para que Él nos liberte de todo pecado y así verdaderamente seamos sus discípulos, para que su palabra haya lugar en nuestros corazones. Cuando nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos deseo de abrir la escritura, tenemos deseo de compartir, tenemos deseo de hablar de Cristo, de levantar su nombre en alto. Esas palabras tienen poder en nuestros corazones. Pero si tú no hablas de Cristo, tú dices que crees y que eres hijo de Dios, pero no quieres esta palabra verdaderamente, estás engañado. No eres hijo de Dios, eres esclavo del pecado, por eso no te deleitas en la palabra de Dios. Que este 2022 tú te puedas deleitar en la palabra de Dios, que Dios te bendiga y la paz de nuestro Señor esté en vuestros corazones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, hemos hecho lo que tú nos has permitido, Padre, porque reconozco que soy siervo inútil, que solamente hago lo que tú me permites. Padre, en el nombre de Cristo, yo pongo a toda esta gente en tus manos.
Todos los que van a ver este video, Señor, que haya lugar tu palabra en sus corazones, Señor, y que ellos abran su corazón, que puedan meditar en ti, dejarse ser libre por ti, Padre. En el nombre de Cristo, bendícelos con tu palabra, con tu presencia, con tu verdad, Señor, y que ellos sean libres en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me les bendiga y feliz 2022. Y este 2022 sea mejor que el 2021 para tu vida y para todos nosotros y para todo el mundo. Que Dios me los bendiga.